saludo muy especial para todas las personas que cada miércoles se conectan a Sanamente. El día de hoy les doy una vez más la bienvenida para hablar sobre cultura, sociedad y el buen vivir. Cómo los determinantes sociales, cómo la cultura impacta de diferentes maneras en todo lo que corresponde a los procesos emocionales, sociales y psicológicos de las personas. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy, para hablar de cultura, sociedad y buen vivir, nos acompaña Fran Zuluaga Gudelo, quien es especialista en gestión cultural y además apoya los procesos del área de cultura de nuestro municipio. Bienvenido, Fran, muchas gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos el día de hoy en Sanamente. Lisa, muchas gracias por tu invitación, muy contento de estar en el programa. Muy importante encontrar estos espacios de sensibilización comunitaria para la reflexión en común de los factores que desencadenan las posibilidades desde la cultura y desde la sociedad para un buen vivir, que es lo que pretendemos que pase en nuestro municipio. Así es, Frank, justamente eso es lo que queremos, llegar a la comunidad a través de información importante, donde el contenido que se consuma sea aportante y que se generen unas reflexiones individuales y colectivas sobre los diferentes temas que traemos para todas las personas en Guatapé. Entonces, podemos dar inicio al tema haciéndonos una pregunta antes de entrar a definir los conceptos que vamos a trabajar el día de hoy, y podría ser pensar si los determinantes sociales, que ya vamos a mirar también qué es eso, tienen que ver con todos estos procesos emocionales, psicológicos, sociales que pasan en la cotidianidad, cómo esto se relaciona también con el buen vivir o no, o por el contrario, cómo no se relacionan, porque muchas veces pensamos que los procesos emocionales o psicológicos, por ejemplo, están relacionados netamente con lo orgánico, con lo neuroquímico, que si bien tiene un componente importante, vamos a hablar acá que no sería lo único. Entonces yo creo que podemos empezar definiendo algunos términos importantes como los determinantes sociales, qué es cultura, cómo se conoce el término de sociedad y por qué estamos hablando de esto el día de hoy. Mira, el término de buen vivir es un término muy acuñado sobre todo en poblaciones originarias. Me refiero a poblaciones que no han sido permeadas tanto por ese nivel de occidentalidad que manejamos todos nosotros, desde el punto de vista del carácter económico, de los lenguajes del sistema como está generado. Entonces pienso que es por allí donde debemos ver como una brecha para ampliar los horizontes de lo que se conoce como el buen vivir. Y esto cómo se junta con la sociedad, la cultura y cómo es la relación con las comunidades, cómo esto favorecen las posibilidades de acercamiento, de conocimiento, de convivencia, de factores que son importantes dentro de los valores comunitarios, como la solidaridad, que ahorita quisiera hablar un poquito de ello porque dentro de los elementos que encontramos haciendo el plan municipal de cultura, encontramos que la comunidad se visionaba con unos valores que justamente promueven un acercamiento social de la comunidad y que conllevarían a futuro el establecimiento de un vivir en comunidad de una manera efectiva, agradable. Y es ese imaginario que tenemos nosotros y cómo la cultura, como factor determinante y transversal a todas las dimensiones humanas, desarrolla en su contexto, para nosotros aquí en este municipio que es Guatapé, desarrolla esas capacidades también desde el entorno, pero también desde las relaciones en las que nos movemos como seres humanos. Entonces, en principio, definir la cultura como un elemento que es inherente al ser humano, un elemento que no es bueno ni malo, sino que es el del ser humano en su desarrollo, y que mientras esté el ser humano habitando un territorio se generan unos acercamientos y unos intercambios que de alguna manera es lo que nosotros identificamos como cultura en un territorio, y más si de todas formas no es solamente individual, sino que además es colectivo, donde hay un lazo social y por lo tanto decimos que hay una cultura común, y entonces comenzamos a hablar de cultura desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista antropológico, pero también desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista que ya nosotros para el que nosotros es más cercano, que es la cultura como las artes, o la cultura entendida como una palabra que se utiliza como, digamos, como comodín para muchas cosas, como la cultura de la violencia, la cultura metro,
el desarrollo cultural, la cultura organizacional, ya se vuelve como una palabra que es más un comodín para identificar como los procesos. Entonces, es entender como esa dinámica de la cultura en lo macro y la cultura en lo micro desde el lenguaje. Y ahí mencionas algo muy importante, y es que en ese orden de ideas hablamos de que el ser humano es un ser global que se compone por diferentes roles que interaccionan con diferentes ambientes. Es decir, entonces tenemos lo orgánico, lo físico, lo psicológico, lo social, lo educativo, el tema salud, ¿cierto? Y tú mencionabas entonces todo lo relacionado con el comodino, lo que se le ha inscrito a este término para reflejar lo que hacemos o lo que somos. Y tú decías algo muy que me llama la atención, y es que la cultura no es ni buena ni mala. Quisiera de pronto que hiciéramos un poco más de hincapié en esta reflexión, porque precisamente lo conversábamos nosotros ahorita, cómo algunas acciones colectivas o individuales que realizan las personas o que realizamos las personas se catalogan de una forma positiva o negativa, pero entonces no por su significancia como tal, sino por el impacto que tiene a nivel social. Por ejemplo, hablábamos ahorita de que si ponemos el ejemplo de cuando una persona, digámoslo así, en Medellín, 10 de la noche, 11 de la noche, el semáforo está en rojo, no hay vigilancia, ¿qué hace? ¿Se pasa el semáforo o se queda ahí esperando a que el semáforo cambie? Porque hay tres cosas aquí, y son lo que dice la ley, lo que dice la moral y lo que dice la cultura, ¿cierto? Entonces tenemos que la ley diría, no te puedes pasar el semáforo en rojo. La moral, según la moral de esa persona, pongamos el ejemplo, diría, si yo me paso, de pronto se me atraviesa un carro fantasma o alguien cruza la calle que no la veo y lo atropello y quedo con el problema. Pero también hablábamos de que culturalmente la persona puede decir, no, pero si a esta hora acá por esta calle me van a robar, entonces yo cómo me voy a quedar acá esperando que el semáforo pase si yo sé que por acá roban, y la cultura acá es que a esta hora lo roban a uno. Entonces uno diría, ahí la cultura se puede valorar como en el término del ejemplo del robo, como que la cultura es buena o mala, y tú dices no se valora, no debería valorarse como buena o mala porque es algo que somos o que hacemos, pero entonces mira que cómo esa visión y casi que es aceptado, porque entonces no, es que por acá roban y eso es normal acá, entonces mejor me paso el semáforo. ¿Cómo podríamos de pronto rescatar eso que dices de que la cultura impacta, pero a la vez hace que se valore o que tenga mucha influencia en el buen vivir de una persona o de una sociedad colectiva como tal? Sí, es bastante profundo el hecho de plantearse la idea de la cultura como negativa, positiva o neutra. La verdad es que la cultura es un elemento, como lo decíamos, del comienzo subyacente al ser humano. Nosotros pongámoslo en nuestro territorio incluso. El hecho de la inundación a través del embalse generó diferencias en el hábitat, en la manera de relacionarnos, en que ya no me transportaba, por ejemplo, en un caballo para ir a mi finca, sino que ya me transporto en lancha. Eso es una forma diferente de la cultura. Ahora, ¿es bueno o malo? ¿Quién me puede decir es bueno o malo? ¿Quién lo valora? Exacto. ¿Cómo hacemos esa transformación? Obviamente los impactos ya están dados, y eso, el contexto en este caso, afecta la relación de nuestra relación con el territorio, por decirlo de alguna manera. Entonces cambian las dinámicas. Y ese cambio de las dinámicas es lo que estudia la cultura. Eso es lo que estudia la cultura. Las formas de vida, pero también el aspecto simbólico de las comunidades. Lo que es valioso y lo que no lo es. Porque para unas comunidades es valioso algunos elementos y para otros serán unos totalmente diferentes. Entonces, en el ejemplo que pones, Lisa, cuando hablas del semáforo, ¿cierto? De hecho, es muy crucial el entender que la cultura determina las leyes y determina la moral. Es curioso, pero pues yo quisiera plantear esto en ese sentido, de que las formas en que vivimos, en que nos movemos y nos comenzamos a relacionar, van dando unas normas, van dando como unos caracteres de estandarización de cómo hacemos para vivir en conjunto y para entender una vida común, llevadera o un buen vivir.
y cómo vamos teniendo esos pactos que nos van creando las dinámicas de establecer esas posibilidades de vivir conjuntamente. Y entonces se van creando las normas, las leyes, y la moral obviamente está afectada por esto, porque pues finalmente además el hecho simbólico del reconocimiento mío como persona en relación con el universo, ¿cierto? Con reflexiones religiosas o no religiosas, en fin, identifica también esa forma de relacionarme. Entonces cualquier elemento en que yo me relacione con el mundo creo que tiene una función directamente cargada al tema cultural. Lo que yo quisiera justamente con esto es decirles que se amplía el rango de entender la cultura no como el grupo de danzas, no como el grupo de música, que es una parte, porque en las administraciones requieren tener espacios para esto, para el disfrute, para la creatividad, para el ocio, porque los recursos de la cultura, que no son económicos, que no son la convivencia, que no es la seguridad, que no es la salud, los recursos de la cultura son propender porque en la comunidad exista sensibilidad, exista creatividad, exista posibilidades de desarrollo, digamos, sí, como sensible, posibilidades de alcances de nuevas imaginaciones lúdicas. Eso es lo que propende la cultura, y para eso nosotros estamos en nuestro territorio, en este caso, como sector cultural, pero eso no significa que esa es la única forma o la acepción de cultura, por eso es tan amplio. Sí, y ahí tocas unos conceptos muy válidos, y es de visionar el término cultura más allá del grupo de danzas, del grupo de teatro, del grupo cultural, que de hecho siempre se tiene como la concepción de que al hablar de cultura estamos hablando justamente de eso, los que hacen teatro, los que se disfrazan, los que salen a bailar con las faldas, y bueno, y mira que aquí lo estamos hablando ya casi como que un determinante social, y ahí lo mencionábamos al principio, cómo esto influye en las relaciones humanas. No podemos desconocer que si el ser humano es en sí todo un ser individual, indiscutiblemente somos seres relacionales y sociales, y ahí hago la acotación de la frase de que somos seres biopsicosociales, relacionales y circunstanciales, o sea que es una amplia gama de diversos componentes que no se desligan de ese término que tú dices de cultura. Entonces, ¿a qué vamos con los determinantes sociales? ¿A cuáles son esos factores o esas concepciones que se tienen en las relaciones humanas para tener una interacción social, o llamémosla socialmente adecuada o socialmente inadecuada, ¿cierto? Entonces, tenemos que como determinantes sociales encontramos el medio ambiente, encontramos el sector salud o el factor salud, no solamente física, sino también psicológica de las personas. Tenemos entonces, pues ahí va el sistema sanitario, la biología humana, las relaciones sociales, y nos podríamos preguntar cómo eso que estamos nosotros mencionando acá se relaciona con el tema, por ejemplo, de salud mental. Cómo esto, las culturas también influyen en el tema de justamente el buen vivir o no en el buen vivir, cómo o de qué manera podemos relacionar todo esto que tú dices con todos los temas o las situaciones relacionadas con salud mental, que sabemos que también están permeadas por esa percepción que tienen las personas sobre el mismo tema de salud mental como tal, que también alrededor de él y culturalmente hay un estigma, y yo te lo mencionaba ahora, de que se habla de salud mental, inmediatamente las personas se remiten a es el que está loco, y uno diría cómo esa concepción se ha convertido de forma global y aceptada en pensar que cuando hablamos de salud mental hablamos de una persona que está loca, ¿cierto? Que además el término de entrada ya es un término estigmatizante para referirse al tema. Entonces, ¿cómo todo eso puede relacionarse precisamente con eso que mencionábamos del vivir y de las relaciones sociales? De muchas maneras, Lisa, escuchándote se me ocurren varias, y quiero empezar por una principal que venía como pensando y que venimos como aterrizando hace algún tiempo en este tema de la cultura del municipio de Guatapé, y es a través de unos postulados que se llaman las necesidades fundamentales humanas, ¿cierto? Las necesidades fundamentales humanas a través de un intelectual chileno que se llama Manfred Max Neef, quien definía que la cultura está permeada por unos elementos
que se requiere para que el humano tenga ese nivel de desarrollo esperado, ¿cierto? Y dentro de ese nivel de desarrollo esperado, obviamente está como ese tema de la sanidad, de la salud y de la salud mental, obviamente, porque es que la salud mental es fundamental para el buen vivir, o sea, es un elemento sustancial para poderme relacionar con el otro. ¿De qué manera yo puedo relacionarme con el otro si tengo un montón de dificultades que no he podido subsanar, que no he podido, como bien lo dice la palabra, sanar por la salud mental, que es el proceso de sanación, de llevar a cabo, digamos, desescalar ese montón de conflictos internos que nos pueden hacer relacionar de una manera diferente con el entorno. Y allí uno de los primeros elementos que relacionaba este autor es, por ejemplo, el término de la subsistencia. O sea, en principio yo por la cultura me muevo a través de la subsistencia, o sea, yo tengo que subsistir, tengo que tener un espacio, una vivienda, un trabajo. Yo además tengo que potenciar otras habilidades como la protección, ¿cierto? Entonces yo cómo me protejo, cómo protejo a mi familia. Esas necesidades fundamentales humanas va generando como las capacidades de que desde la cultura se vayan generando eso de lo que venimos hablando. Por eso es cultura, sociedad y buen vivir, porque la cultura no es un individual. La salud mental es en cierta medida, claro, individual, pero porque yo quiero vivir en un ambiente social adecuado y con el otro de una manera buena, de una manera adecuada, y el buen vivir, que es ese elemento que dice, bueno, creemos en las potencialidades que nos ofrece el ser humano de por sí en sociedad para llevar a cabo procesos de desarrollo para la misma comunidad. Entonces, son varios conceptos allí, yo creo que esos son principales. Y además, la profundidad de Magnif es que relacionaba los otros elementos de los que estábamos hablando ahorita, los recursos de la cultura, pero que él no lo tomaba como recursos de la cultura, sino como necesidades humanas, que son la necesidad del ocio para tener espacios de esparcimiento, de relajación, de momentos de desestrés, digo yo, no sé si esa es la palabra, momentos de creatividad. El ocio que lleva también a la posibilidad de tener creatividad y de encontrar otros nuevos factores de relacionamiento, otras nuevas uniones con elementos que a veces parecen distantes y cómo eso genera una nueva posibilidad en el entorno. Los procesos de identidad, o sea, yo a qué pertenezco, yo a quién soy o cómo me relaciono con quién. Entonces allí me relaciono, por ejemplo, con el otro, pero también ese factor de identidad, de yo cómo me defino, porque la identidad también es móvil, hay múltiples identidades, muchas formas de pensarnos y entendernos. Y por último, el factor de la libertad que pretende ser el culmen, pues, del desarrollo de la necesidad humana final, que es poder tener la experiencia significativa de relacionarse con su entorno y con los otros de la manera que sea más efectiva y de una manera, pues, respetando como esos límites, que es lo que siempre se habla de la libertad. Y algo curioso que me parece chévere ahora que hablamos que está hablando de libertad, y es que cuando nosotros hablamos de sociedad, nosotros hablamos de sujetos. ¿Y por qué hablamos de sujetos? No es porque estemos simplemente, o porque sea una palabra X, sino porque estamos sujetados ¿a qué? A una comunidad. Nosotros somos sujetos de una comunidad, ¿cierto? Por ejemplo, en los lugares donde tienen pueblos originarios, me refiero a pueblos indígenas y este tipo, la libertad es un valor negativo, porque deja de ser, la persona que se libera deja de ser sujeto a la comunidad. Entonces es un libre es una persona que está por sí, como si se hubiese independizado está por sí mismo, usted está lejos de nosotros que somos la comunidad. Esas son reflexiones de otras formas de ver las realidades dentro de la cultura y cómo eso se relaciona también con estos términos de salud mental, de entender nuestra relación con este entorno. Y mira que eso me hace pensar es que a raíz de este tema pueden surgir densas conversaciones al respecto, y es cómo nosotros vemos al otro, ¿cierto? ¿Qué hay cuando hablamos de la otredad? ¿Quién es el otro? Yo veo al otro como parte de lo que a mí me compete en mi interacción social, o lo veo como alguien aparte, ¿cierto? Y por ejemplo, en el tema de salud mental sí que es importante esto de la identidad, la libertad, la otredad o esa visión que se tiene del otro, porque partiendo de esto entonces es que vemos cómo nosotros o simplemente nos apartamos o nos liberamos de esa sociedad como tal, o simplemente nos integramos a ella y formamos también esa cohesión social que se necesita para el buen vivir. Me hiciste recordar que hablando de otras culturas y demás, por ejemplo, un tema para visionar un poco cómo se vive esto de la cultura, hablamos, y se me escapa el nombre, de pronto si tú lo recuerdas, me ayudas,
hay culturas donde el duelo, la muerte, se vive de una forma diferente a como nosotros la vivimos. Entonces, fallece una persona y para ellos eso no es motivo de tristeza, ¿cierto? No es motivo de sentir que se acabó la existencia del resto de la sociedad, sino que por el contrario lo celebran, porque para ellos ese es el significado de trascender a otra nueva sociedad, vivencia, mundo, lo que sea que se crea de esa persona. ¿A qué voy con eso? A que mira cómo el impacto de este tipo de creencias o de este tipo de relaciones sociales genera influencia en la vida de esas personas. Por ejemplo, en nuestra cultura la muerte todavía es un tema tabú, ¿cierto? Y sobre todo las pérdidas muchas veces generan ese efecto dominó de que si pasó esto, entonces mi vida también ha terminado y la muerte es lo peor que nos pudo haber pasado. Y no estoy juzgando esa visión que se tiene sobre la muerte, porque de alguna manera ha sido la construcción que se ha creado socialmente en nuestro medio al respecto, pero cómo estas visiones impactan entonces en el desarrollo de las personas. También podríamos hablar de cómo la cultura influye en la educación que se le da a los hijos, ¿cierto? Cómo entonces o se satanizan unas normas o unas conductas, pero se les da libertad a otras, y entonces con esa calificación que se le da tenemos entonces casos que se pensaría, mira, si esto fuera de esta manera no terminarían en tales consecuencias o viceversa. Y mira que entonces estamos hablando de que la cultura marca de forma muy significativa el desarrollo no solo social sino también psicológico de las personas. Total. Y es algo que no todo el mundo lo visiona o no lo visionaba, porque esperamos que también se cuestionen las personas que nos ven sobre este tema. Es que Lisa, la cultura es un elemento tan importante en el ser humano que relaciona esos valores simbólicos. El preguntarse por el hecho de si yo como persona, como habitante del municipio de Guatapé o de esta región del oriente antioqueño, no hubiera nacido en este territorio, sino que hubiera nacido en Asia, en la India, yo tendría mis mismas formas de ver el mundo, yo tendría mis mismas relacionamientos, mis mismas formas de acercamiento con los demás. Seguramente serían otras totalmente diferentes, dadas ¿por qué? Por el contexto cultural, dadas porque yo vivo en un territorio diferente que tiene unas relaciones diferentes con la forma de entender el mundo. Entonces por eso es importante también, en aras de esto de la salud mental, entender que hay otras formas de vida, que hay otros pensamientos y que no significa que esos otros pensamientos son la otredad relacionada en una lejanía, sino la otredad relacionada en un contexto en el que estamos en un mundo global en el que hoy tenemos que encontrarnos en muchos elementos. Y ahí el factor fundamental, el valor simbólico de las comunidades. La cultura se supone que es quien lo apropia, quien lo mueve, quien lo facilita a la comunidad, quien está pendiente, exacto, quien lo difunde, quien está activándolo, que se sienta esa sensación de cuando dicen en Guatapé se está perdiendo la identidad, que es un discurso bastante común en las personas, y resulta que es que en Guatapé no hay una sola identidad. Guatapé es un cúmulo de múltiples identidades, además de identidades móviles, porque hay personas que están llegando y se están yendo. Además, Guatapé siempre ha tenido esa tradición de ser un lugar de paso. Desde su fundación siempre ha sido un lugar de paso para el paso de las mercancías que venían del río Magdalena hacia Medellín, para el paso de los turistas que nos visitan. Siempre ha tenido esa relación. Entonces pienso que es un abrirse a esas otras miradas, a esa otredad, que me parece una palabra hermosa que utilizaste, que yo creo que es la lógica de lo que pretendemos entendernos en una comunidad, entendiendo que hay diferentes formas de ver el mundo, otras formas de identidad, otras formas de ser con el otro. Entonces allí es un elemento muy importante. Y eso que mencionamos me parece sí también maravilloso, porque precisamente hablando de salud mental es valorar que lo que para mí es significativo para ti puede que no lo sea, y en términos digamos de valorar las situaciones emocionales de diferentes personas, sabemos que muchas veces esa misma visión lejana de que no me importa o no me interesa lo que pase con la vida de la otra persona, hace que entonces se minimice o se estigmatice tanto el tema de salud mental, ¿cierto? Entonces el compañero que me dice que lo ayude a buscar una ayuda psicológica, le voy a decir como, más bien me alejo porque él está pensando cosas raras, más bien no vuelvo a hablarle porque está loco y seguro hasta se me pega, que es también un concepto supremamente equívoco de estos temas como tal, y pasa con muchas cosas, ¿cierto? Entonces soy veedor de situaciones de violencia, de situaciones de atropello, pero entonces o evito ser cómplice o lo soy, o simplemente
tampoco oriento a la otra persona a que identifique que, como tú le decías, hay otras formas de vida, ¿cierto? Y con lo que estás diciendo me parece como importante hacer notar que es muy importante el diálogo, y justamente las personas que conocen e identifican a través del diálogo los factores que deben conllevar al desarrollo o a la superación de ciertas problemáticas en nuestra sociedad son personas que, como los psicólogos, que a través del diálogo nos ayudan. Entonces yo pienso que ese diálogo hay que fomentarlo muchísimo. Es encantador ver este tipo de programas porque generan esas posibilidades de sensibilidad y de diálogo, y que a futuro seguramente es eso, no negarnos al otro con sus problemas y sus dificultades, sino todo lo contrario, establecer canales siempre de diálogo. Y yo creo que hay personas pues capacitadas en nuestro territorio que pueden incluso llevar a otros niveles de profundización para la ayuda. Fran, y muy bien lo dices, que están capacitadas porque es la idea, pero hoy por hoy se ha apuntado a que se desmitifique el hecho de que solamente quien es psicólogo puede escuchar a alguien, ¿cierto? Yo, dentro de mis capacidades, muchas o pocas, puedo brindar un acto de empatía contigo al detenerme 5 minutos a escuchar qué es eso que te agobia y qué quieres decirme, y que si bien no puedo ser yo quizás quien te brinde la orientación adecuada, pero el mero hecho de poder hacer sentir importancia al otro y de brindarle alguna orientación que lo guíe a buscar esa solución hace muchísimo, muchísimo por esa persona. Entonces es como resaltar cómo todo esto que estamos hablando hoy tiene mucho que ver con impactos positivos o negativos, o aceptados o no tan aceptados en una sociedad, y cómo nosotros podemos ser parte de un tejido social que sea provechoso para quienes formamos parte de ese conjunto como tal, o por el contrario genere el aumento de problemáticas también relacionadas a ello, a la cultura y a la sociedad. Bueno, Fran, pues antes de que termine nuestro programa, porque sabemos que quisiéramos hablar muchísimo más, que se presta a este tema tan interesante, pero antes de despedirnos con una reflexión, vamos a invitar a las personas a que observen la cápsula mental que traemos para el día de hoy. Hola, Regina. Hola, Diego. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan emocionada? ¿A ti te gusta el rock? Pues no mucho, ¿por? Vendrá mi grupo favorito la siguiente semana y tengo muchas ganas de ir al concierto, pero no sé. ¿Qué es lo que no sabes? Pues si te gusta, ve. Sí, pero si voy a vestirme con la ropa que uso para ir a verlos, pero temo que me vea alguna de mis amigas. No sé qué puedan pensar si me ven vestida así, además de que a ellas no les gusta esa música. Si ellas te estiman, no creo que por un gusto musical o tu forma de vestir vayan a cambiar la opinión que tienen de ti. La identidad de una persona se forma desde los primeros años de vida, y durante la adolescencia, las nuevas experiencias y los cambios físicos, emocionales, psicológicos, influyen en la conformación y afirmación de la identidad. En la adolescencia, los grupos de amigos y otros grupos sociales cobran importancia, debido a que en esta etapa buscan integrarse y pertenecer a ellos al compartir intereses, y al mismo tiempo conservar sus gustos y rasgos particulares que los distinguen de manera individual. Oye, Diego, ¿qué pasa? Te veo preocupado. Sí, yo también traigo algo en la cabeza. ¿Sobre qué? Mi tío me invitó a estudiar en una escuela de la ciudad y claro que me gustaría, pero sé que mis padres no. Ellos necesitan que me quede aquí para que les ayude en la tienda y se preocuparían demasiado de que cambie, como le pasó a Julián, que se fue a Estados Unidos y cuando regresó nadie lo reconocía. Me pondría triste no volver a ver a mis amigos y no estoy seguro de poder hacer nuevos amigos. Los chicos de la ciudad son diferentes y no estoy seguro de poderles agradar. Nosotros te queremos mucho, eres muy buen amigo y claro que es una oportunidad magnífica de irte allá para aprender más. Aparte, yo te voy a visitar cada que pueda. Gracias. Algunos grupos sociales suelen presionar a sus miembros al requerirles que se comporten de cierta manera, lo que puede hacerlos sentir incómodos. En otros casos, el comportamiento es más flexible, respetando la diversidad de sus integrantes. Aunque también hay personas que deciden vivir experiencias diferentes integrándose en varios grupos, sin pertenecer de forma particular a alguno.
En algunos casos, cuando las familias se mudan a una comunidad más grande o a una ciudad, algunos integrantes de estas familias, como pueden ser los adolescentes, prefieren parecerse más a los grupos de personas que ahí encuentran. Para adaptarse en los grupos que se mueven en este entorno, dejan de lado las costumbres propias de su cultura, como son el hablar en su lengua materna, la vestimenta típica, la alimentación y otras actividades y prácticas, y adoptan nuevas costumbres para conformar una nueva identidad. Creo que no debes de preocuparte sobre lo que piensen de tus gustos. Además, comparten otras cosas en común. Tienes razón, gracias. Creo que tú también debes de confiar en tu decisión. Aunque sea diferente a la que espera tu familia, seguirás siendo parte de ella. Anímate a decirles. Las decisiones que tomamos día a día se basan en nuestras experiencias, conocimientos, educación y cultura. Papá, mamá, tengo que hablar con ustedes. Por ello, es importante saber cuáles son las razones por las que tomamos una decisión y comuniquemos con asertividad lo que queremos y pensamos. Honestidad y comunicación son herramientas para llegar a acuerdos y respetar las distintas opiniones. ¿Y tú? ¿Qué diferencias tienes con los grupos a los que perteneces? ¿Hablas de esas diferencias con ellos? ¿Qué harías en el lugar de Regina o de Diego? Bueno, esperamos que haya sido de gran información para ustedes la cápsula mental que acabamos de visualizar y en general todo el tema que hemos traído para ustedes el día de hoy. Quiero despedirme dándole la palabra a Frank para nuestra reflexión final y no sin antes darte las gracias por habernos acompañado en este programa, por compartirnos ese saber tan valioso que tienes y que podemos y queremos seguir contando con todo tu apoyo. Quizás para otros programas sería maravilloso porque es un tema que tiene todavía mucho contenido por hablar y que además sabemos que con este plan municipal de cultura que está en elaboración vamos a tener muchos más resultados y contenidos que también queremos visibilizar por este medio y que también queremos que las personas se apropien de él. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lisa, gracias a ti, gracias a todos los televidentes, pues yo creo que se ambientó de una manera especial estar aquí en la Biblioteca Pública Municipal, un espacio también para la cultura, en el sentido de poder extender las fuentes del saber que son los libros para todos, así que es un espacio también que les da la bienvenida y nada, agradecerles muchísimo por este trabajo de sensibilización tan importante para la comunidad, seguir avanzando en el trabajo de la política pública de salud mental que es fundamental para el desarrollo comunitario en todo nivel y que sigamos adelante. Estamos pendientes de muchos encuentros seguramente, de muchas charlas y adelante con la política pública de salud mental, que es importantísima para la comunidad. Muchas gracias, Frank. En Sanamente son bienvenidos todos los programas, toda la información que sea positiva para la comunidad. Sabemos que hay cualquier cantidad de información flotante a través de los diferentes medios y nosotros somos quienes elegimos qué contenidos consumir, así que queremos ser parte de esta familia que genera contenidos positivos y aportantes para todas las personas. Entonces, la idea precisamente con este programa que forma parte de nuestra política pública de salud mental es llegar a las personas a través de mensajes positivos que promuevan la cultura, el buen desarrollo en sociedad y por supuesto el buen vivir. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hasta el final, agradecer una vez más a nuestro canal comunitario Corpagua TV, a nuestra oficina de comunicaciones y por supuesto a nuestro alcalde municipal Juan Sebastián Pérez Flores por permitir que nosotros lleguemos a ustedes a través de estos espacios. Los espero en una próxima oportunidad con otro programa más de Sanamente.